Les estamos dando la bienvenida a Hoy por Hoy, nuevo programa para este ciclo 2020, que nos sigue teniendo en casa todavía, así que bueno, lentamente ya vamos a ir incorporándonos y bueno, con esta propuesta, ¿no? De seguir con los temas que tienen que ver en esta oportunidad con nuestra historia, porque se están cumpliendo en este año 2020 200 años, el bicentenario del paso a la inmortalidad del general Manuel Belgrano, uno de los grandes pensadores de la patria, de nuestro país. Entonces, ante justamente este tiempo, queremos compartir en Hoy por Hoy, en uno de los bloques, un poco a título de homenaje, ¿no? De recordar quién fue el general Manuel Belgrano y bueno, y contar un poco lo que tiene que ver con la historia nuestra, ¿no? Con la esencia de lo que hoy es nuestro país, bajo la construcción de libertad y soberanía, esas dos palabras, o libertad e independencia, ¿no? Que son tan importantes. Para esto, bueno, hemos recurrido en esta oportunidad a un gran amigo de la casa también, como es el profesor, historiador Ricardo Celaya, de la localidad de Aldao. Ricardo, te damos la bienvenida. Un gusto que podamos compartir estos espacios y en este año belgraniano, ¿no? Por sobre todo las cosas, Ricardo. Así es, Mario, buenas noches. La verdad que, bueno, un placer poder, en este caso, compartir algunas cuestiones acerca de una persona muy destacada de nuestra historia como Manuel Belgrano. Bien, Ricardo, bueno, la primera pregunta, ¿no? ¿Quién fue Belgrano? ¿Quién fue este hombre de carne y huesos, ¿no? ¿Quiénes fueron sus lazos, su familia, esa formación que tuvo desde niño, desde joven? Bueno, en el caso de Manuel Belgrano, su ascendencia viene de dos lugares. Por un lado, su familia materna, el apellido González Casero, viene de Santiago del Estero. Y en el caso de la parte paterna, el apellido original es Belgrano Peri, que pasado al español se transforma en Belgrano Pérez, oriundo del norte de Italia, en la zona de Liguria, en un pueblo llamado Oneglia. De ese pueblo es oriundo su papá Domingo. Bien, ¿tuvo hermanos? ¿Tuvo hermanos Belgrano? Fue una familia numerosa y en el caso de su padre, eh, cuando viene como inmigrante a nuestra zona, a nuestras regiones, se dedica al comercio. Voy a compartir un dato muy curioso del lugar de origen de la familia Belgrano, que es que, bueno, actualmente el pueblo de Doneglia lleva el nombre de Imperia, y en la sede municipal de Imperia hay un gran grabado, un gran mural, en el cual hay personas destacadas de la historia, entre ellas mencionan, ponen en dibujo en el mural a Manuel Belgrano como un descendiente de esa región. E incluso en Oneglia, todos los años se hace una celebración por la bandera argentina. Ricardo, la formación, digo, académica, sus estudios, lo tienen en el país, es decir, bueno, todavía no era país, ¿no? Digo, en las Provincias Unidas del Río de la Plata, con un nexo con Europa también. Exactamente, Mario. Manuel Belgrano va a estudiar en Europa, va a formarse en la Universidad de Salamanca, va a estudiar Derecho, va a tener un cursado destacado, va a tener medalla de oro. Y lo que es muy interesante, estando allá en la universidad, Belgrano va a estar muy interesado por las nuevas ideas de la época, las nuevas ideas de igualdad, las nuevas ideas de fraternidad, las nuevas ideas de libertad. De ese modo, va a pedir al Vaticano, en aquella época, un permiso especial para poder leer, poder ver aquellas obras que en aquel momento estaban prohibidas. Entre esos autores prohibidos estaba Rousseau, Montesquieu, muchos autores
de la Revolución Francesa. O sea que bueno, tenemos a alguien muy curioso, alguien muy preparado y que estaba con las ideas de vanguardia de la época. Él vuelve nuevamente otra vez aquí a las provincias unidas del Río de la Plata, ¿no? Vuelve con algún cargo, con alguna encomienda, digo, de alguna actividad específica. Él va a volver a Buenos Aires con su título y va a asumir un cargo en el entonces consulado, que era el área del virreinato que se encargaba del comercio con la península. En cierta medida, si analizamos el contexto, digamos que es un abogado bien, de familia familia bien de la época, que estudió allá en España y que tranquilamente se podía haber dedicado a trabajar muy bien en el consulado. Lo que sí vamos a ver posteriormente, va a haber todo un accionar muy particular en el caso de él. Ricardo, me situaba ya en las invasiones inglesas, año 1806, 1807. Digo, Belgrano participa también aquí, ¿no? ¿Y tenía alguna formación militar como para empuñar un fusil? Bueno, a partir de las invasiones inglesas, considera que es un punto de irrupción. Se abren ahí 15 años muy activos en los cuales Belgrano va a tener participación en cada uno de los procesos, va a ser protagonista de los próximos 15 años de historia. En el caso de las invasiones inglesas, los criollos no tenían, especialmente en la primera invasión inglesa, no tenían formación militar y al contrario. Lo que sí he destacado que frente a otros funcionarios que ante la corona británica juraban fidelidad, Belgrano, en el caso de la primera invasión inglesa, va a decidir no jurar fidelidad ante los ingleses y se va a ir a Montevideo. Para la segunda, para el final de la primera invasión, y más sobre todo en la segunda invasión inglesa, Belgrano, junto con otros criollos, como Castelli, el protagonismo, posteriormente en 1810, van a tener un rol más activo y destacado en la resistencia civil. O no con esto, ¿no? A Santiago de Liniers, con lo que vos decías, no hay una subordinación total al no jurar fidelidad. De Santiago de Liniers va a ser, por un lado, héroe en la resistencia contra las invasiones inglesas, pero en el contexto de la Revolución de Mayo va a ser uno de los más defensores del antiguo régimen. Es muy importante porque con las invasiones inglesas comienza a crearse una especie de conciencia de los criollos de la necesidad de una mayor participación en la política y una idea de emancipación comienza a estar más presente. El rol dentro de lo que fue la gesta de Mayo de Belgrano, ¿cuál es el rol fundamental? Integrante de la primera junta, junto con su primo Castelli y Moreno, van a representar, digamos, el sector más progresista, el sector con más participación en el caso revolucionario. Tuvo un rol muy destacado y tengamos en cuenta que ya desde su lugar en el consulado, ya Manuel Belgrano ya criticaba muchas cuestiones de política y de economía de la época del virreinato. Hay un hecho también que cuenta la historia de que en esa misma gesta para sacarlo a Cisnero, Belgrano se pronuncia y si no se complementa esto, él con sus propias manos lo va a retirar del cabildo, ¿no? Los días previos al 25 de mayo fueron, la verdad, muy intensos y tanto o sea, el sector de Moreno, Belgrano y Castelli fueron realmente los que apuraron en cierta medida, insistieron con la necesidad de que se declare una junta de gobierno propia. Eso es muy, muy importante. Y también el rol de Belgrano va a ser posterior, porque luego de la conformación de la primera junta se le va a encomendar una misión muy difícil
militar al Paraguay para que vaya a buscar apoyos a la Junta de Gobierno. Esa expedición no va a terminar muy bien, pero hay elementos muy interesantes de aquella expedición de Belgrano. Primero que vemos un compromiso muy alto, eso es algo que se observa en cada momento de su vida, un compromiso al 100%, e incluso muchas veces en contra de sus privilegios o en contra de un status quo. En aquella expedición al Paraguay, por ejemplo, Belgrano va a fundar lo que hoy actualmente es Curuzú Cuatiá y va a fundar una localidad llamada Mandisoví, cerca de lo que hoy es Federación, pero esa localidad no va a prosperar. Algo muy interesante es que mientras él iba al Paraguay en esta expedición, redactó un reglamento para el régimen político y reforma de los 30 pueblos de Misiones. En este reglamento hablaba de la educación, hablaba del comercio, hablaba del desarrollo de las economías del interior y hablaba de la defensa de los pueblos indígenas. En sí, este reglamento no considerado para la época, pero posteriormente Alberdi, en los antecedentes, en las bases, en las fuentes de la Constitución Nacional, lo va a tomar como una base importante. Ricardo, coincidís conmigo con que fue el gran pensador de la patria, de nuestro país, hablar, por ejemplo, de política de género, hablar del medio ambiente, hablar de los cultivos, del monocultivo, de la rotación del cultivo. Digo, ha sido el gran pensador de la patria. Belgrano, coincido con lo que decís, Mario, totalmente. Y Belgrano es algo muy particular. Belgrano es digamos, una persona que en cierta medida se adelantó a su tiempo. Muchos debates que él daba en aquellas primeras décadas del siglo XIX no han perdido vigencia. Eh, Él plantea, por un lado, la importancia de la educación. Por un lado, la educación para todas las personas, para las minorías, en el caso de las mujeres también, eso es muy importante. Nadie hablaba de la educación de las mujeres y Belgrano es uno de los primeros que habla de eso en aquella época. También habla de que tiene que haber escuelas industriales, escuelas comerciales. O sea, está hablando de la educación técnica prácticamente, está hablando de los oficios. En el caso de Belgrano hay una fuerte impronta del arraigo. Cuando habla de la economía, no habla de una economía basada en la especulación, una economía basada en lo productivo, del desarrollo de las economías regionales. También habla del medio ambiente, eso también es algo muy interesante, de una responsabilidad que tiene que haber. Eh, Podemos decir que es uno de los pensadores, de las personas más completas frente al compromiso de dar todo por una idea, por una causa, jugársela en cierta medida. Igual, esa entrega, ese compromiso muchas veces no va a ser bien recibido. Claro. Ricardo, pensaba ahora como militar, es decir, este abogado, periodista, pensador, como militar en aquellos albores de nuestro país, por un lado Tucumán, Salta, después Vilcapullo, Yohuma, digo, ¿realmente era para llevar adelante los estandartes de un militar, tener esa formación de militar? En cierta medida, Belgrano se fue haciendo militar en la marcha. En el caso de sus batallas, son muy importantes. Por ejemplo, sin los triunfos de Tucumán y Salta, prácticamente todo lo que es el norte argentino estaría perdido en estos momentos. El frente norte era muy delicado porque, bueno, los realistas eran muy fuertes en el Alto Perú. En el caso de Belgrano hay que analizarlo por su liderazgo. Lo que hizo Belgrano en el caso del éxodo jujeño es algo encomiable, es algo, la verdad, muy particular. Es producto de un liderazgo muy importante. O sea, todo un pueblo destruye su localidad y se traslada al sur. La verdad que, bueno, lo de Belgrano en el éxodo jujeño es muy destacado. Y en el caso de Salta y Tucumán, por ejemplo, es el propio pueblo tucumano el que le dice a Belgrano que
de batalla que se enfrente, que no retroceda. Tengamos en cuenta que en aquel momento Buenos Aires le pedía a Belgrano que siga retrocediendo. El tema es el siguiente: si los realistas llegaban a Córdoba, a partir de allí es todo llano. O sea que hubiese sido, era entregar todo. Y no, logra, en este caso, tanto Salta como Tucumán como dos triunfos muy importantes. Y bueno, hay dos derrotas en Ayohuma y Vicapugio, pero también, como mencionábamos recién, especialmente desde el Poder Central, no tuvo, digamos, mucho apoyo. Lo que sí, a nivel popular, Belgrano tenía un gran liderazgo, convencía. Ricardo, me gustaría detenerme acá, y esto es muy importante para los chicos, para los adolescentes, los niños, lo que vamos a charlar, que tiene que ver con aquel 27 de febrero en la Villa del Rosario, a las márgenes del Paraná, de 1812, el izamiento de la bandera. Y bueno, y aclarar cuándo realmente es el Día de la Bandera, cuándo es el natalicio, el fallecimiento, o el fallecimiento en este caso, del general Manuel Belgrano, que por allí genera algunas confusiones, ¿no? En lo que es como conceptos históricos tener grabado en el pensamiento colectivo de los argentinos. Así es, Mario. Nosotros los argentinos tenemos algo muy particular, que en el caso de las efemérides conmemoramos el fallecimiento y no el nacimiento de las personas que consideramos destacadas. Lo mismo sucede con Sarmiento, sucede con San Martín, que en vez de conmemorar quizás el día de nacimiento, se conmemora siempre. Por eso el 20 de junio se conmemora el fallecimiento de Manuel Belgrano y se declara el Día de la Bandera. En cierta medida, este forzado de fechas fue establecido por un sentido de calendario escolar. Eh, la bandera en sí fue enarbolada por primera vez el 27 de febrero de 1812, pero es una celebración que, más allá de que estos últimos años considero que está más valorada, tengamos en cuenta que Santa Fe, con el combate de San Lorenzo y la bandera, es un febrero emancipador. Eh, de a poco va un poco más revalorizándose. Lo que sí tenemos este año es algo único. Lamentablemente la pandemia nos da un contexto muy particular, y es que en el 2020 se conmemoran los 200 años de la muerte de Belgrano, y el 3 de junio pasado se conmemoraron los 250 años de su nacimiento. Eso también es muy interesante. El 3 de junio de 1770 es la fecha de nacimiento de Belgrano. O sea que bueno, son curiosidades de las efemérides de nuestro país. Pero estaría bueno también un poquito seguir poniendo en valor el 27 de febrero y también tener en cuenta los nacimientos. Me parece que eso también es muy importante. Y en muchos episodios, nuestra provincia está presente. Eso también es algo muy interesante. Santa Fe está siempre presente en muchos sucesos de la historia de nuestro país. Cómo era la bandera en aquella época, si bien toma los colores de la escarapela, el formato que tenía nuestra bandera. Bueno, tengamos en cuenta que antes de aquella fecha había un gran problema, que era la cuestión de la identificación. O sea, peleábamos con la misma bandera. Acá viene la cuestión de la gran idea de Belgrano de tener un símbolo que nos distinga, un símbolo de unión. Eh, en sí, los colores de la bandera no tienen que ver con el cielo y las nubes. Tiene que ver más con los colores que en aquella época tenía la Casa Real Española, la Casa de los Borbones, que era celeste y blanco. Tengamos en cuenta que en aquella época, más allá de que había un gobierno patrio, se había jurado fidelidad a un rey que no estaba gobernando. Entonces, bueno, los colores de la bandera lo toman de la Casa de los Borbones. Hay varios testimonios, algunos dicen horizontal, vertical, incluso hay dos banderas, digamos, en negativo. O sea, hay blanca, celeste, blanca, y hay blanca, celeste, blanca. O sea, las dos, o sea, celeste, blanca, celeste.
algo al revés. Lo que sí es algo muy interesante, que una de estas primeras banderas, lamentablemente, con las derrotas de la expedición del norte, con las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, actualmente, que es la bandera de Macha, está en Bolivia. Ricardo, sobre la educación, específicamente ideales también que tenía Belgrano, ¿no? La formación, vos hablabas de las escuelas técnicas, ya pensando en las escuelas técnicas, estaba en su proyecto también la educación para lo que iba a ser después el país o la nación de Argentina. Si tendríamos que hablar de la bandera de Belgrano, más allá de la bandera como símbolo, la bandera de Belgrano es la educación, en gran medida. Siempre la educación Ujú. está presente en sus obras, en sus discursos, en su accionar. Las victorias en aquel entonces en Tucumán y Salta le dan un gran premio, le dan una recompensa, un premio por aquel entonces de 40.000 pesos oro, que hoy equivaldría como más de 80 kilos de oro. Y Belgrano, en vez de quedarse con ese premio por su labor, por su dedicación, decide crear escuelas. Y ahí vienen las 4 famosas escuelas de Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy y Tarija en aquel momento. El problema fue que esas escuelas están hechas, pero tardaron casi más de 190 años en hacerse, en finalizarse. Eso también demuestra un poco cuáles son a veces los proyectos de país, los tiempos. Belgrano siempre tenía presente la educación. También era un hombre muy formado, no solamente en derecho, sino también en idiomas. Sabía inglés, sabía francés, sabía italiano. Tradujo al español numerosas obras. Por ejemplo, la famosa obra de La riqueza de las naciones de Adam Smith, la tradujo al español Belgrano. También tenía algún conocimiento de lenguas indígenas, promovía que, por ejemplo, cuando ocurrió la independencia, que se distribuya en guaraní, en quechua, una persona muy abierta, una persona muy receptiva, y siempre buscando la construcción de algo colectivo, de un nosotros, siempre está presente esa búsqueda. Él propone, hablaste recién de los pueblos originarios, propone un monarca inca, ¿no? De sentencia inca. Sí. En el caso, a ver, tengamos en cuenta que en el contexto, en aquel momento que ocurre la independencia argentina, la idea de una república presidencial era una idea que solamente estaba Estados Unidos, no era una idea que existiese en la mayoría de los países. Entonces, bueno, la idea de la monarquía en aquella época era lo más, digamos, en boga, estaba, y Belgrano lo que proponía era que el monarca, que debía ejercerlo, tendría que ser un descendiente del pueblo inca, o sea que, bueno, ahí está también algo muy, muy, muy presente. Y también está presente en la bandera. El sol de la bandera es un símbolo indígena, es un símbolo inca. Ujú. Ricardo, bueno, ¿cómo fueron sus últimos días, su situación económica, cómo lo encuentra, ¿no? A este hombre que muere joven, este patriota que muere con 50 años. Muere joven, tenía varias enfermedades, toda esta década y media de activa participación le va a jugar en contra. Eh, Algo muy curioso de Belgrano, que Belgrano nace y va a morir en la misma casa. O sea, actualmente es la avenida Belgrano al 400 en Buenos Aires. Nació y murió en la misma casa. Eh, Luego de la independencia, luego de la expedición del norte, todo eso, Belgrano va a tener un perfil un poco más opacado, más moderado, pero lo que es muy curioso es que, bueno, el día de su fallecimiento, Belgrano prácticamente estaba viviendo en una pobreza, sin honores, sin privilegios. Incluso tuvo que dar su reloj al médico cuando lo atendió, y la primera lápida era el mármol
baño de él, o sea que fijémonos que realmente estaba en condiciones muy malas sus últimos momentos. Y lo que es peor es que aquella vez que falleció, eh, su noticia prácticamente pasó desapercibida. Tengamos en cuenta que en aquel momento el país nuevamente estaba en un momento de gran agitación política y la muerte de Belgrano pasó desapercibida. También tengamos en cuenta que Belgrano en cierta medida también era un símbolo que molesta en cierta medida, o sea, y más en aquella época. Tengamos en cuenta eso. Fue alguien que, incluso bueno, cuando enarbora la bandera, ya que estábamos, el poder central le prohíbe enarbolar la bandera. O sea que, bueno, tuvo que desobedecer en cierta medida en muchos momentos, en Tucumán, en la Villa del Rosario con la bandera. Si hubiese hecho caso, realmente sería muy diferente la actualidad. Pero sí, lamentablemente fallece muy mal. Esa última frase que uno la tiene grabada siempre, el ay patria mía, ¿qué significa? ¿Qué simbolismo de pronto dentro de vos, profesor de historia, puede significar si nos trasladamos a la actualidad, ¿no? Con ese ay patria mía. Bueno, puede resumir en cierta medida el dolor de Belgrano de ver que esta patria que tanto costó construir, eh, sigue estando en peleas que muchas veces no son peleas trascendentales. Lo que está presente en Belgrano son ideas trascendentales. O sea, vemos en él un líder que no se tomó atajos, que ha tenido gran compromiso y se ha centrado en principios, en valores, en acciones que trascienden. Por ejemplo, su compromiso con la educación, la ampliación de derechos, está siempre presente en él. Eh, no se quedó en los debates pequeños, él trató de construir en los debates trascendentales para una sociedad. Pero seguir mirando también esa división, ¿no? Que ya en 1820 ya tenía, o nacíamos con esa división, digo, y trasladarla a la actualidad también, ¿no? Hoy uno diría, hay patria mía en determinadas situaciones agobiantes que vive la Argentina en la actualidad. Sigue doliendo, en cierta medida la patria sigue doliendo en algunos aspectos, y la cuestión de por qué nos cuesta tanto unirnos para poder enfrentarnos a los problemas realmente comunes que tenemos. Pero también nos dice Belgrano que, bueno, el camino es la educación, el camino es pensar en los otros. Qué diferente sería la patria si algunas de las ideas de Belgrano estuviesen realmente presentes a lo largo del tiempo. Ujú. Ricardo, bueno, ya como para ir redondeando, ¿no? Este bloque especial, digo, descendientes quedaron, hijos de Belgrano quedaron. Bueno, Belgrano fue alguien muy difícil de cazar en aquella época, pero en la actualidad hay descendientes de Belgrano. Se conocen dos ramas con descendencia, una desde Buenos Aires, emparentada con todo lo que es la familia Escurra, cerca de Rosas, y la otra rama de Tucumán. Actualmente hay descendencias, chosnos de Manuel Belgrano. Eso es muy interesante. Y como hablábamos anteriormente, en el pueblo de origen del apellido también es muy valorado y muy considerado. También hay familia, o sea, hay primos de aquellas ramas que hubo en Italia. Algo muy interesante, sí, sí, sí. La relación con San Martín. Bueno, acá no es una cuestión de uno u otro. San Martín apreciaba un montón a Belgrano, está documentado. En cierta medida, San Martín describe a Belgrano como es la persona más completa que tenemos en América del Sur. O sea, destaca todo su compromiso, todo su accionar. Hay un gran respeto y admiración de San Martín con Belgrano. Lo que sí es muy curioso es que no se encontraron muchas veces en la vida. Al contrario, eh,
aquella reunión en Yatasto fue una de las pocos encuentros de ellos dos cara a cara, pero se escribían, mandaban correspondencia, y debemos entender tanto a Belgrano como a San Martín, y también a Güemes, que hace poco fue la fecha conmemorativa, bajo un proyecto colectivo, un proyecto común. Sin Belgrano no puede haber un San Martín que cruza los Andes, eso también hay que entenderlo. Lo que sí, bueno, vemos en Belgrano, en cierta medida, mayor participación a nivel local y un intelectual, un pensador, lo vemos más completo en ese caso, a Belgrano. Uh-huh. Ricardo, queremos agradecerte por ayudarnos a entender y acompañar en este momento, en los 200 años del paso a la inmortalidad de Manuel Belgrano, uno de los próceres que tampoco se discute, no tiene discusión, Belgrano, ¿no? Como San Martín. Tal cual, Belgrano y San Martín es como que están, digamos, allá son el top. Lo que sí, bueno, es importante hablar todo el tiempo, en todo el año, digamos, tanto de las ideas de San Martín y Belgrano. Y en el caso de Belgrano, algo muy curioso. Él, tranquilamente, pudiendo haber sido amo, eligió ser servidor. O sea que, bueno, creo que eso es algo muy importante de destacar de él. Y esa bandera de igualdad, de libertad, de emancipación. Tenemos referentes, hay referentes para seguir continuando y construyendo esa patria que todavía falta mucho por hacer. Ricardo, el saludo a la distancia como siempre y gracias por ayudarnos en estos momentos. Un placer, Mario. Un gran abrazo. La palabra entonces así pasaba del profesor Ricardo Celaya de la localidad de Aldao en el marco de los 200 años, el bicentenario del fallecimiento del general Manuel Belgrano. Nosotros le vamos a proponer una pausa y seguimos con más Hoy por Hoy. Hola Juan, ¿estás ahí? Hola Juan, tengo una noticia espectacular para darte. ¿Me invitas a tu casa a comer un asado? No, volvieron los sorteos diarios, semanales y mensuales de Bingo Interclubes. Jugá con nosotros y gana lo grande. Podés comprar desde tu casa y en 10 cuotas sin interés con tarjetas. Y jugás por todo. ¿A dónde vas, Juan? No ibas a ponerme el moño. Porque el bingo es... Prendete todos los domingos a las 12 del mediodía por Canal 4 Regional, Condimento Tu Cocina, en su 10ª temporada de 3 recetas económicas y ricas. ¡Nos vemos! Condimento Tu Cocina. El frío no detiene al dengue. Por eso, vacía y coloca boca abajo recipientes que acumulen agua. Cambia periódicamente el agua en floreros y bebederos. Mantené desmalezados y limpios los patios, jardines y canteros. Evita el agua estancada en las alcantarillas, canales y desagües. Desecha objetos que no uses y acumulen agua. Tapa tanques y depósitos herméticamente. Las bajas temperaturas matan al mosquito pero no a la larva. Reforcemos la prevención. Sin mosquitos no hay dengue. Más info en santafe.gov.ar. Mi pueblo tiene la piel bien curtida al sol. Este jueves, 22 horas, no te podés perder con Alma de Pueblo. Vamos a estar charlando con el gran Lele Lobato, violinista de aquí del sur de Santa Fe. También vamos a estar con la entrerriana Claudia García, contando un poco acerca de lo que es el chamamé y las diferentes formas de bailarlo. Y muchísimo más para compartir por la pantalla de Canal 4 Regional. Te espero el jueves, 22 horas. Que despiertes mi pueblo. Mientras muchos argentinos nos quedamos en casa, ellos siguen trabajando. Hacen posible que estés conectado. Con tus costumbres, con tus seres queridos, que trabajes y estudies, que estés informado. Hoy más que nunca,
necesitamos estar conectados. La actividad de los medios de comunicación es esencial. Trabajadores del cable, vaya para ustedes nuestro aplauso y reconocimiento. ¿Quieren escuchar y ver música de otras épocas? ¿Quieren recordar momentos vividos? Los invito a compartir música para no olvidar, sábados y domingos a las 21 horas. Que te despiertan corazón. Seguimos con más Hoy por Hoy, con distintos entrevistados y bueno, ya como lo teníamos también estipulado para este año 2020, de esta manera, ¿no? Haciendo el programa desde casa, pero bueno, hablar un poco de la comunicación, hablar de las historias de nuestra región y hablar de esta provincia invencible de Santa Fe. 720 kilómetros de largo, 380 kilómetros de ancho, realmente una provincia muy grande y hay que conocerla. Periodísticamente hay que conocerla. Y un hombre que, bueno, a lo largo de más de 40 años es el señor Roberto Paz, que ya lo tenemos aquí. Roberto, queremos saludarte, la bienvenida y, bueno, un poco primero saber cómo estás transitando, ¿no? esta pandemia, esta cuarentena y también como un lector del periodismo, cómo lo está llevando, ¿no? Como todos los argentinos. Así que la bienvenida, Roberto. Mirá, ¿cómo te va, Mario? Un gusto para vos y para toda la gente del canal y tus televidentes y tus seguidores. La verdad que llevándolo lógicamente, como todo el mundo, tratando de respetar las cosas que muchos no respetan, ¿no? Por eso, bueno, ocurren digamos, cosas que no desearíamos, como está pasando en Buenos Aires, como hemos visto también algunas cositas acá en nuestra provincia. Yo, por suerte, como vos, tengo permiso para circular como periodista, pero de cualquier manera estoy tratando, tanto en los canales como en los cables, en la misma radio, tratar de cuidarme y por lo menos hasta ahora, ¿no? Tratando de salir lo menos posible. Pero vos viste cómo es nuestro trabajo y sobre todo el mío, no se trata de estar en un lugar y no salir, porque siempre en todos estos años, como dijiste vos, uno está acostumbrado a vivir en el interior, ¿entendés? Y esto es lo que realmente a mí me gusta. Soy de Rosario, por más que mis viejos eran de una parte de Las Rosas y otra parte de Leones, ahí en la provincia de Córdoba. Soy rosarino, pero siempre me gusta la gente del interior, me gusta la gente de la ciudad, del pueblo del interior, su vida tan distinta. A lo mejor se problematiza ahora en estos años, ¿no? Pero vivíamos una cosa completamente distinta a la que se vive en el día de hoy, ¿no? Roberto, yo decía recién, uno de los hombres más conocedores de la provincia, digo, en lo periodísticamente esta profesión te ha llevado, digo, tal vez a caminar o ir a Gato Colorado, conocer Rufino, Venado Tuerto, bueno, en fin, todas las localidades y hasta el pueblito más chiquitito de la provincia de Santa Fe. Mirá, digamos, lo importante de esto lo hice cuando comencé, bueno, yo comencé en radio. Vos dijiste 40, no te voy a decir exactamente porque no me acuerdo, quizás sea un poco más. Yo comencé en la vieja Radio 2, que estaba en el centro, en la calle Corrientes y Santa Fe. Abajo había un bar y se hacían charlas de café ahí con Roberto Reina, era el que transmitía boxeo, vos sos joven, quizás no te acordás, acá en Rosario, en el Estadio Norte, ¿no? Y como yo venía de un deporte que era para mí también muy importante, que era
equitación, los saltos hípicos. Yo fui campeón nacional en el año 1964, que fue el primer campeón nacional que tuvo el interior del país. Entonces, Roberto Reina me llamó para hacer una nota y después me invitó a participar haciendo deportes, hacía equitación, polo y pato, ¿me entendés? Y ahí comenzó un poco todo el andar. Después vino la televisión en Canal 3, ahí estuve con Zuliani, estuve con Carlos Muck, estuvimos haciendo radio durante muchísimo tiempo, estuve también el inicio del País del Interior con Carlos Muck y Pepe Cazorla, y después pasé a Canal 5 para hacer el primer noticiero de la mañana, que se llamaba 5 Mañanas, duró 2 años, y ahí comenzamos con Susana Rueda, con Coco López, con Leo Richardino, y bueno, con un grupo, Lorenzati, hicimos Bien Temprano. Eso duró 12 años. Y bueno, iba de 7 a 9, cosa que era un sacrificio bastante grande, levantarte todos los días a las 5:30 de la mañana para llegar al canal, preparar producción, maquillaje, etcétera, etcétera, ¿no? Y después, paralelo a eso, el trabajo, ya son casi creo 18, 19 años, de historia de la región, que ahí conocí mucho más, porque a mí realmente lo que más me gustaba es tener las historias de cada uno de los pueblos, su vida, quiénes los recordaban, los historiadores, y bueno, he logrado más o menos 250 historias que tenemos ahí en Telefe, y eso, aparte de conocer bien los pueblos, uno se queda con una imagen de muchísima gente que quizá no está y que realmente uno tuvo la oportunidad de hacer su historia, ¿no? Y eso es lo que realmente en estos momentos sigo con el tema de historia, grabando, y lógicamente en estos momentos no se puede viajar, ¿no? Pero de cualquier manera es lo que más me ha gustado en toda la historia periodística. Roberto, llegaste a conocer a aquella bella mujer de la poesía, de la canción, Merceditas, ¿no? Pudiste llegar a entrevistarla, a tener un contacto. Sí, bueno, Merceditas, ahí en Humboldt, fíjate cómo son las casualidades. Yo venía de Sunchales y de Rafaela, y me llama un amigo y me dice, vos sabés que la trajeron del campo a Merceditas, y el presidente comunal de Humboldt le prestó una casita para que pase sus días. Bueno, está en Historia de la Religión la vida de Merceditas, ahí en Humboldt, y bueno, eso fue unos mes y medio que falleciera, lamentablemente, ¿no? Una mujer que se ve que ha sido en su juventud muy bonita, muy linda, muy capaz, muy gente de campo, ¿entendés? Bueno, una historia realmente hermosa para contar, ¿no? Fíjate que después de ahí, claro, en Humboldt, sale la historia de que también el ratón Ayala era de ahí, hablando del fútbol, ¿no? De Humboldt. Y no me acuerdo en estos momentos, creo que la cantante Susi Leiva es una que, bueno, es una cantante que falleció, y además me dijeron, mirá, aparte del personaje de Merceditas acá en Humboldt, hay otros personajes, ¿entendés? Esto, vos sabés, Mario, que esto se repite en muchísimas oportunidades. Yo fui a hacer la vida de Alfonsina Storni a Coronda, y aparte me encuentro con que había don Segundo Sombra, era de Coronda, se llamaba don Segundo Ramírez. Tuve la oportunidad de estar en el rancho que vivía con su documentación, con sus cosas que quedaron en un pequeño, digamos, museo gauchesco ahí en Coronda. Y así te pasa con muchísimas historias que son muy lindas. A mí me pasó ahí en Rondán con Berni, con el pintor, y haber conseguido en esos momentos, habíamos ido al cementerio con Susana, la señora de Pedretti, y nos encontramos en el cementerio que la madre, digamos, estaba enterrada ahí en el cementerio de Roldán, sobre la Ruta Nacional número 9, ¿no?
Es decir, te va encontrando con muchísimas historias que la gente te lleva. ¿Entendés, Mario? Sí, sí. Roberto, ¿tenés, digo, dentro de estas historias de la región, tenés alguna Sí, historia que realmente digas, esta es la historia que a mí particularmente como periodista, como hombre, me cautiva, ¿no? sí, sí. Mirá, yo creo que son muchas las historias porque cada uno tiene su sentido lógico, ¿no? Pero me llamó la atención el tema en la localidad de Morantes, sobre la ruta 90, ahí cerca de la localidad de Godoy, existe este pasaje, Morantes, que viven. Ahora actualmente vivirán 250 personas, antes eran menos, quizás 180, ¿no? Y en ese paraje está una estancia que es la del doctor Subiza, que era el secretario privado de Juan Perón. Sí. Cuando el tema se le complica a Perón y tiene que salir del gobierno, Eva Perón es trasladada a la estancia esta de Morantes por el chofer, que tuve la oportunidad de hacerlo en San Nicolás, Sariaga de apellido, ahora creo que ha fallecido el hombre. Bueno, y él cuenta cómo la traía por camino de tierra para que no la detuvieran. Ahí estuvo, ahí estuvo Eva Perón durante muchísimo tiempo. Ibas todas las tardes en Surqui con una ama de llaves que era de Máximo Paz, Valentina Leguizamón, y te digo que iban justamente a, ahí a visitar la Virgen de Morantes, una pequeña capilla al lado del cementerio de la Batalla del Medio, y iba todas las tardes en Surqui con esta mujer. ¿No sabes lo que llamaba la atención, Mario? De la gente de ahí Sí. del pueblo, que me decía que a ellos les sorprendía y que contaban sus familiares, lo que habían vivido en esa época, que había 2 días a la semana por lo menos, recordar la época como para que lleguen ahí más o menos 40, 50 coches, ¿no? Para un pueblo, un paraje de 180, 200 habitantes. ¿Te imaginás? Era una súper novedad. Y lo que siempre se habla, que a veces se discute, inclusive una vez en Canal 3 estaba hablando con un historiador, y yo le decía, por lo que me decía la gente, cuando Perón estaba preso, Martín García llamaba la atención que todos hablaban ahí que venía en un lugar de la estancia, Sabán Mesidor, y que realmente Perón hablaba con la gente antes de regresar, lo que fue después el regreso de Perón. Me llamaba la atención porque dice, no, siempre estuvo preso. Pero lo que llamaba en esa estancia primero, está filmado donde había pista de aterrizaje. Las caballerizas tenían todas las iniciales forjadas en hierro negro que decían JP, Juan Perón. Es decir, una historia que realmente me llamó muchísimo la atención, y después que yo la hice, haber logrado encontrar por intermedio de una nieta de Sariaga, que era el chofer justamente de Eva Perón y que vivía con Juan Duarte en Buenos Aires, me llamó la atención y encontré verdaderamente lo que este chofer confirmaba de lo que fue la vida de ellos antes de regresar, porque según el chofer, y que está grabado en Historia de la Región, decía que Perón se quería casar, irse al sur, y ella le dijo, no, casarnos no, nosotros vamos a volver. Y después vemos lo que hacemos. Eran palabras estas del chofer justamente de Eva Perón. Me llamó la atención, la recuerdo siempre porque no la hice en un solo día, me costó muchos días de viajar para poder encontrar gente que pudiera hablar del lugar, cómo fue, cómo era el tema de la batalla, cómo era justamente la capilla ahí de Morantes, diseñada y hecha por los indios, con todas las capas. Había como mantos de la Virgen, como 50, 70, que lo habían diseñado los indios, y eso se cambia de vez en cuando. Fíjate cómo será el paraje, que la llave la tiene una mujer para abrir y visitar la capilla, ¿no? Que es muy chiquita.
Así que esa es una Roberto, de las tantas que uno recoge. Te estoy diciendo todo esto porque me queda, por suerte, en la memoria, ¿no? Roberto, digo, todo este material fílmico de la palabra, todo este documental, bueno, está en tu poder, por supuesto. ¿Hay Sí, posibilidad, proyecto de algún en YouTube. libro? Los podés En ver en YouTube está todo. YouTube. Sí, hay muchísimas historias que vamos, lógicamente, a medida ¿cómo te puedo decir? Vamos tratando de ir enviando mucho material, ¿entendés? De Claro. cualquier manera, yo en los discos rígidos tengo todas las historias seleccionadas, también el canal las tiene, ¿no? Y Mario, y también sabés qué me llama la atención de ahí, de esa zona. Ahí en San Jerónimo están la historia de los famosos hermanos franceses, los del aire, que eran los primeros pioneros de la aviación en la Argentina. Sí, exactamente, Roberto. Los hermanos del Aige, obviamente aquí Exacto. también el historiador Raúl Lavena, había comenzado todo un Sí. trabajo que después termina el historiador Fernando del Monte, ¿no? Con Ajá. aquel primer vuelo sincronizado. Pero mi pregunta apuntaba, Roberto, digo, con todo este material que está en tu poder, ¿está pensado, digo, a futuro algún libro que pueda surgir con estas historias de la región? Mira, soy medio perezoso en eso, estoy escribiendo partes, se hace muy largo el trabajo, vos calculás que todas las historias tienen sentido, voy a ver si lo puedo hacer, lo voy grabando ya, pero voy a ver si lo puedo hacer, aunque sea en dos partes, ¿no? Porque hay lugares que son bárbaros, hay mismo San Jerónimo, vos estás en esa zona, me recuerdo también, no me acuerdo el apellido, el médico de los pobres, que El la doctor hija creo que Brambilla. tiene una farmacia ahí en San Jerónimo, Claro. un tipazo, un tipo que iba a caballo, en surte, a atender los enfermos gratis, y ya de última, porque creo que falleció hace un par de años, grande y digamos con ese pensar médico, esa historia que realmente tenía, atendía en la casa, en su casa particular, y no les cobraba, son todos vecinos, amigos de ahí, de su pueblo, ¿no? Así que bueno, ese tipo de gente también son esas historias que a uno le queda. Este médico, que no recuerdo, vos sabés que no recuerdo el nombre, Mario, era muy Brambilla. conocido, el médico, ¿eh? Brambilla, el Sí, te escucho. doctor Alberto Brambilla. Alberto Brambilla. Exactamente, exactamente, exactamente. Bueno, ahí yo estuve en la casa, estuvimos trabajando con él, y la verdad es que me llamaba la atención. Aparte, sus compañeros de medicina fueron realmente eminencias, como Ramón Carrillo y todo eso que nos contaba. Y la verdad que tenía un sentido, ya por su edad, un sentido de la palabra, un sentido de ese médico que todos queremos, ¿viste? El médico que vos lo quisieras las grandes ciudades de cabecera tuyo, ¿eh? Aquel médico clínico, aquel médico que realmente no asustaba a la gente, y aquel médico que medicaba en el momento que vos lo necesitabas, ¿no? Así que uno con tantas, pero con tantas Roberto, historias, sí, te escucho. pensaba en tus inicios, digo, lo duro, ¿no? Que se hizo no estaba digitalizado como tenemos hoy, las nuevas tecnologías que están al servicio del periodismo. Había que ir a buscar la nota, producirla, traerla, editarla. Un trabajo Sí, realmente viste a cómo era pulmón, tan como se difícil decía. todo eso. A veces, que yo me ha tocado, primero, haber tenido la suerte de haber hecho a muchos presidentes. Segundo, lamentablemente, en algunos lugares que me tocó, como fue acá la inundación, en Rosario, en Empalme Graneros, que fue terrible, cuando no estaba hecha todavía la presa de Ludueña. El tema también de Melincué cuando desbordó, el tema de la Picasa, la inundación en Santa Fe, y teníamos que calentar las cámaras porque se enfriaban y no arrancaban los cassettes. Así que se Qué hacía muy anécdota. difícil. Por ahí teníamos buenos vecinos que nos prestaban la estufa, entonces calentábamos un poco, nos invitaban con un café
y arrancábamos con el trabajo, ¿no? Pero ahora, lógicamente, todo se ha hecho más fácil. Pero ¿sabés lo que veo, Mario? Que Sí. todo se basa en informaciones sensacionalistas. Vos encontrás en un noticiero de la mañana temprano, al mediodía y a la noche las mismas notas. Como vos dijiste recién, y a vos también te conta, porque vos también lo hacés, vos salías a buscar las Sí, notas, sí. ¿entendés? Y a Claro. producirlas, lo que realmente para uno era como, traigo la nota, ¿entendés? Ahora no, los chicos se juntan en un bar, acá en la ciudad de Rosario, de los canales, de los medios periodísticos, y dicen, che, mirá, se incendió tal cosa, ¿dónde? En Maipú y Pellegrini. Y van todos al mismo lugar, con la misma nota y con la misma gente, ¿entendés? Pero nadie, por ejemplo, dice, si inunda Melincue, bueno, nos vamos a Melincue. No podés pasar en la Picasa, nosotros, yo con el camarógrafo estuve 3 días metidos allá, que no podíamos cruzar la ruta 7. Nos cruzamos el auto con un camión, con acoplado que transportaba las ambulancias y transportaba a los bomberos. Nos quedamos en Arón Castellanos, ahí, a donde no había hoteles, tuvimos que dormir en la casa del presidente de la comuna. Es decir, se me hace que eran trabajos. ese camarógrafo. A ver. Sí. Se me hace que ese camarógrafo era el Colo Lasconi, ¿o no? Sí. Sí. Ahí, mirá, con el Colo justamente nos tocó cosas muy difíciles. Esto de la Picasa, sí, lo hice con el Colo. Cuando desbordó Melincue también, lo hicimos con el Colo. Y lógicamente, después uno ha tenido en distintos lugares donde fue pasando variedad de camarógrafos, lógicamente, ¿viste? Van de acuerdo a las salidas que uno tiene, se van diagramando de otra manera hoy las producciones de los canales y de cualquier otro medio periodístico, ¿no? Pero la labor del Colo que tiene actualmente es una labor sinceramente inmensa. No sé si con el Colo debemos haber hecho un récord de kilómetros en la provincia de Buenos Aires, provincia del Colo y provincia de Santa Fe, ¿no? Y aparte algo importante, Mario, era con los autos particulares nuestros, ¿eh? Claro. Un esfuerzo mayor. Gastábamos nuestros autos que después salíamos con la familia. ¿Entendés? No era fácil, pero uno lo hacía porque, qué sé yo, a mí me gusta, elegiría de nuevo esta profesión, sinceramente, con dignidad, ¿viste? Como considero lo tuyo y mucha gente, ¿no? Que hace cosas muy lindas, muy serias, pero bueno, todo pasa hoy en estos momentos, en el tema de la televisión, la tecnología ha cambiado muchísimo, quizás nos pueden ver en un teléfono y estar en la calle sin ningún tipo de problema. Pero antes, vos viste cómo era, la televisión abierta, la televisión de los cables, todavía sigue teniendo el valor que todos queremos que siga teniendo, ¿no? Pero de cualquier manera, como dijiste vos en un principio, avanza la tecnología y bueno, vos te das cuenta, estamos hablando yo de mi casa o de tu canal, ¿no? Roberto, bueno, agradecerte por estar ahí, felicitarte por todo el esfuerzo. Fuiste reconocido, ha sido reconocido el programa Historias de la Región, ¿no? En forma personal y también, bueno, no sé, te voy a decir, por ejemplo, El Niño y la Televisión, Santa Clara de Asís, el tema 3 veces los magazines, después la Cámara de Diputados de la Nación, senadores, diputados de la Nación, senadores de acá, consejo, y los últimos, que la verdad que destaco muchísimo, ¿no? El año pasado, la Secretaría de Municipios y Comunas distinguió a Historias de la Región, ¿no? Así que bueno, son las cosas que quedan, ¿viste? Felicitaciones. Una vez las ve y se acuerda de todos estos reconocimientos que son importantes, ¿no? Te llaman a continuar y de acuerdo a como uno es, ir perfeccionándose como corresponde y no abandonar la forma que yo te conocí a vos y que nos hemos conocido con todos los periodistas del interior y siempre la amabilidad de ustedes y nosotros también trabajando y de alguna manera también tratando de colaborar con todo lo que necesitan, ¿no?
Así que bueno, yo creo que Mario, te veo bien, te deseo lo mejor, sos una gran persona. Yo me acuerdo, habían comenzado, no sé si vos eres el que había comenzado en Roldán, Claro, claro, en ahí. una casa, ¿eh? Una casa. Ahí habíamos comenzado. En Ahí una habíamos casa, arrancado, Robertito. ahí era. Sí, sí, en calle Bueno, Pellegrini. En calle Pellegrini, bueno, pero ahí. eso Ahí hace estábamos. muchísimos años. Yo fui invitado Muchísimo. y fui ahí a este lugar un día, no me acuerdo si era las 7 o las 8 de la noche, ¿no? Para Sí, sí, hacer sí, programa. un programa. Así que bueno, son muchos recuerdos, Roberto, Mario, y la verdad, agradecerte. sinceramente, te recuerdo siempre bien porque fuiste una persona siempre muy atenta cuando nos encontrábamos por el camino, por las ciudades. Así que realmente te felicito que has crecido como has crecido y justamente lo importante es que puedas continuar con tu gente en distintos pueblos de la región. Roberto Paz, el saludo a la distancia, historias de la región, toda la suerte y buen resto de año, Roberto. A cuidarse. Igualmente, igualmente, Así todo lo pasaba. contrario. Les agradezco a ustedes poder estar ahí en su canal y poder contar algunas cosas de las tantas que uno ha vivido. Así que bueno, felicitaciones y saludo a toda tu gente, cámaras, operadores, gente de producción, que son los que realmente nos dan la posibilidad para que nosotros estemos conversando, ¿no? Así pasaba entonces Roberto Paz, periodista, más de 40 años, Roberto, con todas las anécdotas. Y seguramente por ahí está en danza algún libro, a ver si se puede dar a conocer. Pero bueno, un amigo conocido de todos los santafesinos, llevando cámara en mano, micrófono y bueno, contando un poco las historias de la región. Nosotros de esta manera estamos llegando al final de Hoy por Hoy, nos vamos, como siempre la invitación para la semana próxima, todos los miércoles, a partir de la hora 22, Hoy por Hoy, el programa periodístico de interés general, aquí por el 4. Por su atención, gracias.